You are completely pathetic. ¡Oh, yeah! Saludos amigos y amigas, aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de la miniserie de Ryan Murphy, Dahmer, el monstruo. La historia de Jeffrey Dahmer. Impresionante serie de 10 capítulos. Puedo decir que es perturbadora, es incómoda de ver debido a la trama, a la historia que es de la vida real de este asesino, psicópata, caníbal, perturbado mental. Oh my, un salvaje asesino serial. Esta serie nos cuenta la historia de Jeffrey Dahmer en una especie de estilo no lineal. O sea, empezamos con lo que sería su captura y seguimos con saltos en el tiempo de cómo él se fue convirtiendo en este monstruo, en este caníbal, en este asesino inmisericordioso, perturbador, incómodo. La serie es espectacular. A pesar de que es incómoda por lo cruda de la trama, no posee un gore explícito, pero sí violencia, sangre y unas escenas que realmente son difíciles de digerir debido a el nivel dramático emocional que influye en nosotros. A mí me costó trabajo, me costaba trabajo, me sentí incómodo viendo esta serie. Solamente podemos, pues, decir que es de la vida real, porque Jeffrey Dahmer es un ser que es uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Su forma de proceder con sus víctimas, él, pues, da asco decirlo, pero cómo profanaba los cuerpos de sus víctimas, su forma de trabajar, que era drogándolos y pues teniendo como una especie de momentos con ellos, haciéndolos sufrir, teniéndolos en el éxtasis del terror, vamos a ponerlo así. Para Jeffrey eso era un éxtasis. Y como poco a poco los iba desmembrando, cosa que no aparece porque esta serie no tiene gore, pero te hace sentir el terror, el horror de lo que está sucediendo por medio de los vecinos, o la vecina mejor dicho, que va oyendo cómo Jeffrey va drogando. Claro, ella no lo sabe, pero oye los ruidos de la violencia, los gritos. Inclusive ella alertó a la policía un montón de veces y la ignoraron. Y ella tenía en su apartamento el olor de la carne podrida de las víctimas de Jeffrey Dahmer. Perdón. Jeffrey Dahmer. Que no se les olvide ese nombre porque es el nombre de la pura maldad. De la pura... del ser más asqueroso que ha pisado esta tierra. Claro, ha habido más. Tenemos a Pogo, tenemos a Ted Bundy, tenemos un montón de asesinos seriales que son espantosos, que por cierto Pogo también aparece aquí. Y aparece otro más que es el que se me olvidó el nombre, pero también hay una aparición, vamos a decir un cameo de ellos aquí. Pero en realidad la serie es espectacular, su fotografía,
Su color, su ambientación, su drama, su terror, su suspenso. Realmente han trabajado esta serie muy bien. Claro, se han tomado libertades creativas porque esto es una adaptación de la vida de Jeffrey. No podemos tomarla como que es totalmente la historia de él. Es una adaptación. Pero la mayoría de lo que sucede pues viene del caso y de lo que sucedió en la vida real. Tenemos esta historia no lineal de que cuando era pequeño hasta que llega a su muerte, es impresionante todos estos viajes que damos en esta serie, todos estos momentos en los que vemos un Jeffrey Dahmer pequeño, joven, que ya actuaba extraño, que su padre pues lo alentó a desmembrar animales muertos de la calle, pero era porque quería ayudarlo. Y además no podemos acreditar que alguien que le guste desmembrar animales sea un asesino en serie, porque todos matamos animales. Usted pisa una cucaracha, la desmiembra. Usted mata una araña, la desmiembra. Los que cocinan desmiembran. Los que cuando alguien muere y abren su cuerpo para sacar la sangre y pues embalsamarlo. O sea, no podemos echarle la culpa al padre. El padre lo que quería era alentarlo a, pues, a disecar animales y quizás hacer esculturas como hacen allá. Así es que, pero tratan de meter que esto influyó en ese pequeño. Una madre drogadicta que tenía problemas mentales. Un padre que pues creía que ella solamente lo hacía para llamar la atención. Vemos el divorcio. Vemos como cada uno sigue su vida, pero siguen en un conflicto cada vez que se ven. La tragedia del padre de saber que su hijo es un asesino en serie. Tenemos estos dramas. Tenemos a la vecina que también nos dedican tiempo para conocer lo que ella sufrió, lo que vivió, el terror de saber que su vecino estaba haciendo cosas malas, que dentro de sí misma sabía que estaba asesinando, que como dije, pudo haber salvado, vamos a ponerlo así, pudo haber salvado a una de las víctimas si la policía le hubiese hecho caso y pudieran haber capturado a Jeffrey Dahmer. Estamos en una historia que realmente perturba, nos hace sentir incómodos porque en la historia de Jeffrey Dahmer hubo ocasiones en que la policía pudo haberlo detenido desde su primer asesinato, que escondió el cuerpo en bolsas de basura. Pues pudieron haberlo detenido ahí, pero la policía pues no tomaba en serio a este sujeto, parece, y pues lo dejaba ir. Cuando la vecina consiguió que una de las víctimas, la policía viniera, que era un jovencito de 14 años, que Dahmer había drogado y le había hecho una lobotomía para hacer los zombies, para quedarse con él, porque aquí en la mente enferma de Jeffrey Dahmer, él quería sentirse acompañado. Por eso se quedaba con partes del cuerpo de sus víctimas, para que estuvieran ahí con él, según sus palabras. Estamos hablando de un psicópata de mente que en la historia quedó como uno de los más repulsivos, uno de los más asquerosos, uno de los más inmisericordios. Este actor llamado Evan Peters interpreta excelentemente a este personaje. Podemos ver que no tiene los atributos de una persona normal. Es una persona extraña. Desde su concepción de niño, desde que se ve como niño, hasta adulto, tiene como una insensibilidad, como una forma de ser extraña, perturbadora, es silencioso, se ve tranquilo, habla una que otras palabras, pero con unas pausas realmente rarísimas. Su forma de mirar
su frialdad. Cuando sabe que lo capturan y le preguntan, él contesta todo con una frialdad, como que no siente arrepentimiento, no siente nada por sus víctimas, ni siquiera se acuerda de sus nombres. Es incómodo, es perturbador. Es una de estas series que uno tiene que digerir. Vemos que dos víctimas, bueno, contando la que lo delató, el que logró sobrevivir, tenemos que 3 víctimas de él se salvaron. Una, gracias a la abuela, que también ahí cometía sus crímenes en la casa de su propia abuela. Dios mío, qué ser más espantoso. Tenemos al jovencito que drogado logró salir de la casa y logró ponerse a salvo. Y tenemos al fin, el que sobrevivió, el que llevó a la policía a su apartamento y lo delató, haciendo que el monstruo fuera capturado, que toda esta pesadilla terminara con el monstruo de Jeffrey Dahmer. Una serie completa, un final espectacular, y me refiero a el drama familiar de todos aquellos que perdieron un ser gracias a este asesino en serie, los 17 cadáveres que fueron encontrados, las víctimas, y cómo las familias tienen que trabajar con esto, cómo tienen que tratar de adaptarse a la pérdida y a este monstruo llamado Jeffrey Dahmer. Vemos cómo nos llevan a través de la historia de después de la captura del monstruo y cómo hubo negligencia de la policía, que la vecina llamó miles de veces y nunca se dignaron a investigar, cómo los familiares tuvieron que bregar con esta situación, con la pérdida, fueron atostigados algunos, como a pesar de que Jeffrey Dahmer estaba en la cárcel, había gente que lo admiraba, le hicieron hasta un cómic. O sea, había gente que le mandaba dinero y le decían que lo querían. Se puede decir que el monstruo tenía fanaticada. Eso es algo tan oscuro en el ser humano, tan verdaderamente perturbador, que admiremos estos monstruos, estos asesinos en serie. Es parte de la naturaleza humana, lo sé. El ser humano siempre ha tenido admiración por estos monstruos debido a que no tienen no tienen valores, no tienen sentimientos, no se rigen por la ley, al contrario, se creen sobre ella, quieren dominar a sus víctimas, sentirse Dios. En el caso de Jeffrey Dahmer, pues tenía relación con los cadáveres, profanaba los cadáveres, los desmembraba, les comía el corazón, tenía sexo con el cadáver, se daba la pajita con ellos. O sea, ¿qué ser humano llega a este nivel de asquerosidad? Sabemos que tenemos, ¿cómo se dice?, fantasías sexuales reprimidas, pero las controlamos, todo ser humano la tiene. Tenemos también fantasías de asesinar, como gente que quiere asesinar a su jefe, gente que quiere asesinar a su ex, gente que quiere asesinar al vecino por hijo de puta. Sabemos que esto es parte del ser humano, pero sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto, lo controlamos, nos asusta interiormente, porque no todos los seres humanos somos buenos. Hay gente que ve su verdad y no la realidad. O sea, acomodan todo a su conveniencia. Si algo es malo, lo vuelven bueno, y si algo es bueno, lo vuelven malo. Espero haberme explicado bien.
porque esto es parte de la naturaleza humana. Hay algo oscuro siempre en nosotros. Todos somos así. No hay nadie 100% bueno y no hay nadie 100% malo, aunque lo dudemos. Por ejemplo, bueno, en este caso de estos monstruos no creo que haya forma de redimirlos, que se arrepientan, como en esta historia, en esta serie, tratan de hacer ver que Jeffrey Dahmer en un momento pues decidió bautizarse, tener el perdón de Dios, y llegó este otro, el que asesinó a Jeffrey Dahmer, que se autosugestionó de que él era la mano de Dios, la venganza. Era otro simple asesino buscando una excusa para matar a alguien. No es un héroe para nada. No malinterpreten esta escena porque en realidad este era otro loco de mente que asesinó a dos personas por simplemente no tener respeto a la vida. Porque creyó que se merecía algo y asesinó a dos personas fríamente. Y aquí pues vemos que está perturbado, inclusive dice una de sus líneas famosas que él dijo que él había matado a aquellos por la comida que le hacía efecto, que pues lo volvían loco. Sí, sí, este era otro demente, otra asquerosa rata, otro monstruo que se justificó con que Dios lo había elegido para vengarse cuando Dios no necesita a un perturbado asesino criminal para llevar su justicia. Él lo hizo porque quería matar. Pero aquí en la serie, pues ya tú sabes, él se escuda de que él es la venganza. Pero Jeffrey, ahí te hacen ver un poco de humanidad, que es casi incapaz de sentirse con Jeffrey Dahmer, perdón. Porque ya sabemos lo monstruo, no podemos simpatizar con este personaje. La serie trata de hacernos simpatizar con él en algunos extraños momentos en que o tiene arrepentimiento o vemos cómo va su curso a esta transformación monstruosa donde mató a 17 jóvenes gay. Nos llevan la transición de su primera víctima, que fue que la recogió en la calle y pues quería ir a un concierto y quería irse y él no quería que lo dejara y lo mató. Pero ahí vemos que sintió remordimiento, que fue su primer asesinato. Estuvo 10 años y el otro asesinato que cometió, su segundo asesinato, fue a otro joven gay en una pues negocio de estos, de baile, una discoteca, y se lo llevó a un hotel y pues sin querer, por nervios o por estúpido, porque este Jeffrey Dahmer era un estúpido, era un idiota. Se nota que no le importaba los métodos que usara o el momento, ni siquiera se preocupaba. Y pues vemos que se droga él mismo y despierta habiendo asesinado a este muchacho sin saber cómo, lo mete en una maleta y se lo lleva a casa de su abuela. Y ahí, pues ya tú sabes, tiene relaciones sexuales con el cuerpo, lo desmiembra y pues se queda con su cabeza y la besa. Y uno acá haciendo, oh, oh my God, ¿cómo un ser humano puede llegar a este nivel de locura? ¿Cómo esa mente pudo haber llegado a ese punto en convertirse en una criatura tan repulsiva? Pero todo pasa en este mundo. La realidad es más horrible y perturbadora que la fantasía. Podemos decir que la fantasía pues se basa en estas cosas para llevarnos historias perturbadoras.
Pero la realidad es peor que eso. Porque imagínese conocer una persona como Jeffrey Dahmer. No cabe en una persona con valores, con un pues respeto por la vida. Pero la historia, como dije, es perturbadora, es difícil de digerir, es incómoda. Cada momento, cada capítulo es incómodo. Tenemos este capítulo donde vemos el punto de vista de una de sus víctimas que era muda, cómo le va gustando este personaje, cómo quería ser modelo. El tío era sordo de nacimiento por algo que sucedió. Y vemos que era una buena persona, pero da la mala suerte que conoce a Jeffrey. Pero en este caso parecía que iban a tener una relación pues bonita, vamos a ponerlo así, porque es que es difícil, sabemos que no puede ser. Y el tío se enamoró de Jeffrey Dahmer, pero en un momento de que al fin lo lleva a su cuarto de este edificio, pues por el temor de que lo abandone, parece que no lo va a matar, parece que va a sobrevivir, pero regresa por sus llaves y ahí decide Jeffrey matarlo. Este capítulo es triste por el futuro de ese personaje y tras que era sordo. ¿Sabes? Que estaba teniendo una linda amistad con este monstruo, pero el monstruo al fin y al cabo no puede evitar sus deseos, no puede evitar lo que es. Y aquí entendemos que supuestamente este fue su primer consumo de carne humana. Se comió el corazón, alguna parte de este pobre muchacho, que es verdaderamente incómodo de ver. O sea, este capítulo es incómodo debido a que sí sentimos simpatía por el muchacho sordo y nos da una pena su trágico final, como nos dio pena el otro muchacho que logró salir del apartamento y que pudo haberse salvado si la policía hubiese intervenido con Jeffrey y hubiese hecho caso de la vecina, de que el muchacho pues la única excusa que dio Jeffrey, que para mala suerte llegó, era que eran novios y que 19 años, sí, y la policía le creyó. Aquí también tenemos este problema con la negligencia de la policía, de no hacer caso a la vecina, de no escuchar sus reclamos de que hay ruidos, hay peste en el apartamento de Jeffrey, y cómo la ignoran cientos de veces, o 100 veces, o cuantas veces haya llamado, y que al final ella tenía razón y que pudieron haber evitado que otros murieran a manos del monstruo. Es trágico de ver, es como que una impotencia, como que, Dios mío, lo pudieron haber capturado al matar a su primera víctima, pero los policías lo dejaron ir. Las otras veces, como el muchacho que salió desnudo, que ya le había hecho, creo que un hoyo con una máquina de estas de tornillar, de meter clavos, se me olvidó el nombre. Ese instrumento de muerte, la bajena, para echarle un ácido, para hacer zombies. Él quería tenerlos esclavizados, los quería que no pensaran, que estuvieran con él. También vemos que tuvo unos trabajos, consiguió trabajos que perdió. Tenemos una escena que, pues, ok, Jeffrey Dahmer bebía en exceso. Dios mío, esto parece un anuncio de Heineken o de cualquier cerveza. Esta película Jeffrey bebe cerveza, bebe lo que sea. El tipo está técnicamente siempre bojacho o oído. Y vemos cómo aprende a ir a estos... Bueno, conoce a un muchacho que lo lleva a unos cuartos que parecen ser de gym o de un hotel específico de niveles dudosos.
donde hay unas habitaciones, y ahí él aprende a ir a esas habitaciones, pero como el tío es, no sé, es que el tipo no le importaba o era bruto, empezaba a drogar a sus víctimas y tener relaciones con ellos en esos cuartos, e irse y dejarlos. Y tuvo muchos problemas, ya sabían de este personaje, ya sabían que había abusado de un niño en la casa de la abuela, había sido arrestado, si no fuera por la intervención del padre. Muchas cosas que tú dices, ¿y cómo es que no se dieron cuenta? ¿Ven lo perturbadora de esta serie? No se dan cuenta. El tipo es extraño, el tipo es weird, el tipo es descuidado. Técnicamente estaba diciéndole a la policía, captúrenme que soy un asesino en serie. Mira mi cara, soy un asesino en serie. Mi vecina sabe que soy un asesino en serie. Las víctimas que sobrevivieron saben que soy un asesino en serie. ¿Qué mentalidad de cuchifrí? ¿Qué mentalidad de pajarito tenía la policía en esa época? Eran negligentes a nivel. Entonces tenemos también que después de que Jeffrey Dahmer fue arrestado, pues se hicieron, ¿cómo se dice? Movimientos para que votaran a esos policías y los restablecieron como quiera. Se ve el abuso del poder, la corrupción, la mezquinidad, la importancia cero por la vida de las personas y por lo que debía ser algo responsable. Tenemos personajes conocidos como, eh, pues se me olvidó el nombre de él, el pastor tal, vamos a ponerle así, Jackson, el pastor que va a ver a la vecina de Jeffrey y pues le oye su historia y entiende que hay que hacer algo para que la policía sea más responsable. Porque todo lo que vemos en esta serie es que Jeffrey Dahmer llegó a tener 17 víctimas gracias a la negligencia de la policía, de un juez que le da una oportunidad después de que abusa de un muchacho que lo droga, que sobrevivió, que resulta que el hermano es el que muere en el apartamento del bajenazo, el que logra salir afuera y que la vecina pues estaba cuidando y que la policía pues le creyó la historia a Jeffrey de que era su novio y todo esto. Es una cosa impresionante de ver que tratas de digerir, pero es muy difícil. La serie es espectacular, realmente verla me hizo sentir incómodo, tuve que inclusive hacer una pausa porque realmente me estaba incomodando muchas cosas, muchas cosas. Tenemos escenas explícitas de, ah, de, de cómo Jeffrey pues abordaba a sus víctimas, cómo las trataba. No tenemos gore. O sea, esto tenemos sangre, tenemos la parte en que él trabaja en una clínica de sangre y pues se lleva los paquetitos y se los bebe. Ahí empezó a probar la sangre. Después con su víctima, el sordo, pues tenemos también que ahí fue donde probó carne. O sea, tenemos un montón de señales que pudieron haber evitado esta masacre, este montón de asesinatos. Y es lo que nos molesta más. Estaban tan cerca, lo tenían ahí y no vieron las señales, no lo identificaron, no se molestaron en investigarlo. La vecina pues se tuvo que mudar porque demolieron ese lugar, iban a hacer que una placa en memoria de las muertes, pero nunca se hizo.
Ella pues trató de volver al camino, a restablecer su vida, pero seguía teniendo las pesadillas con el olor, la peste de la carne podrida, los ruidos de la gente gritando, Jeffrey cortando huesos y pues disfrutando el de- disfrutando ah, el utilizar los cuerpos de sus víctimas para satisfacerse sexualmente. Dios mío. Sabemos que él tenía un contenedor donde tenía ácido, donde metía los cuerpos y pues limpiaba y sacaba los huesos. En su cuarto habían huesos por todas partes. En su cuarto habían cráneos. En su cuarto había sangre. En su cuarto era un lugar donde un policía entraba y se tenía que dar cuenta. No, se dio cuenta porque vio unas fotos. Porque pidió la llave de las esposas de la que iba a ser su última víctima, pero gracias a Dios pudo escapar. Llamó a la policía y los llevó al apartamento de Jeffrey. Y ahí el guardia se percató de que el guardia se percató de que había unas fotos, porque él tenía registros de sus víctimas. Y vio que estaban decapitadas, muertas, de una forma brutal, por el carnicero que era Jeffrey. Y ahí fue que la pesadilla terminó. Capturaron al monstruo, a esta criatura, a este demente, psicótico, sadístico, repulsivo en todo sentido, donde había acabado la pesadilla, porque habían capturado a Jeffrey Dahmer. Claro, seguimos el juicio, vemos que el padre trata de ayudarlo, se echa la culpa también. La madre también está buscando excusas para jorobar a su marido. Un drama, pero que resulta insoportable porque uno entiende que los padres no tuvieron la culpa. Quizás la madre, por estar ingiriendo y queriéndose suicidar, tomando pastillas de todas clases, que a lo mejor pues afectaron a ese niño. O tal vez porque no lo quería, le gritaba y pues no le importaba, inclusive lo abandonó, aunque el padre también pues se fue sin saber que lo habían abandonado. Un montón de drama en esta serie que realmente te afecta. A mí me afectó un montón, estaba yo inmerso en esta historia. Tuve que dar una pausa, como dije, para poder continuarla porque me sentí incómodo. Y no era porque fuera mala, sino por el tema, por esta historia verídica o una adaptación de una historia verídica de Jeffrey Dahmer. Yo me quedé, wow. Si, yo creo que no sobrevivo si llegan a ser 20 capítulos. Me voy. Pero vemos toda esta historia, vemos cómo se pudo haber detenido, cómo afectó a las familias, cómo tuvieron que lidiar con la pérdida de sus hijos, cómo tuvieron que luchar para pues ganar casos. Por ejemplo, lo del cómics, que a unos familiares no les gustaba que vieran a este asesino en serie como un héroe o un superhéroe, un personaje de cómic. Tenemos a los personajes que son, no sé cómo describirlo, inmigrantes que pues reciben amenazas por llamadas, los desprecian, pero ellos siguen adelante con su vida. Llega un momento en que se ve que ya por lo menos han superado parte de esta pesadilla que fue Jeffrey Dahmer, hasta que llegamos a la parte que pues acaba todo. Vemos a la vecina que nunca consiguió la placa en esa área, vemos gente que compró
un personaje que compró las cosas de Jeffrey Dahmer para que nadie tuviera souvenirs de este monstruo. La serie está bastante completa. ¿Sabes? Tenemos de todo. Y realmente me impactó, me gustó. Como dije, la fotografía es espectacular. Me encanta la ambientación, la iluminación, los colores. Pero lo más que me gustó fue Evan Peters. Esta representación de Jeffrey Dahmer es increíble. Cómo se ve su falta de emociones. Aunque a veces pierde la cabeza. Pero se ve una falta de emoción, una mirada perturbadora, una, una persona que no sentía remordimiento, que ni siquiera se acordaba de los nombres de sus víctimas, solamente tenía sus partes acumuladas. Identificaron muchas de sus víctimas porque él se quedaba con las licencias de souvenir. Wow. Lo voy a decir así, no sonará raro, pero era un tío tan descuidado. Y no estoy como que alabándolo, al contrario, me causa repulsión este personaje, este Jeffrey Dahmer. Pero imagínate si hubiese sido cuidadoso, si hubiese sido inteligente y brillante. Nunca lo hubiesen atrapado. Nunca. Pero realmente la actuación de Evan Peters es impresionante. Me quedé alucinando con esta interpretación, con esta actuación. Cómo, wow, cómo desarrollaba este personaje, cómo hacía sus gestos, su frustración, su enojo, su, su desapego a los sentimientos humanos, cómo se veía frío, cómo manipulaba a los personajes, a sus víctimas. Todo este desarrollo de el niño hasta el adulto, o digamos hasta el fallecimiento del monstruo, fue un viaje agotador para mí. Agotador, pero agotador. O sea, te puedo decir que es una serie que empiezas y te agotas mientras van pasando cada capítulo. Son 10 capítulos y al final estás agotado, cansado. O sea, si hubiese durado más, no creo haberlo sobrevivido. Pero es agotador. Así es que la serie de Netflix, Jeffrey Dahmer, el monstruo de Jeffrey Dahmer, la historia, es una serie que recomiendo. No es para todo el mundo, pero sí recomiendo como una obra bastante completa, genial y bien ejecutada de unos hechos verídicos, una adaptación del hecho verídico de la vida de el monstruo Jeffrey Dahmer, el carnicero, el caníbal, el asesino, el psicópata, el demonio, el monstruo. Así que hasta aquí el video, te la recomiendo si tienes estómago para todo esto. Está en Netflix, así como te dije, se llama Dahmer. Déjame decírtelo en inglés para que la busques, o en español. Dahmer, la historia de Jeffrey Dahmer, o Dahmer, Jeffrey Dahmer Story. Sé que te la recomiendo si te gusta este tema y pues quieres ver una buena serie que es incómoda, pero es buenísima, es tremenda, está bien ejecutada. De verdad que sí. Así es que hasta aquí el video. Si te gustó, dale un like, suscríbete, toca la campanita y nos veremos la próxima. Sayonara amigos, y recuerden, el camino así es.